El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decía que van a acelerar todo lo más posible algún tema de las reformas, entre ellos la impositiva, el tema judicial, y está una que va a ser polémica para algunos y va a ser para aliviar las cargas que tienen para otros. Y para hablar de la reforma laboral, de eso me estoy refiriendo, vamos a consultar al doctor Julián de Diego, que es un abogado laboralista, y es asesor, está siendo de asesor en la redacción de la reforma laboral. Doctor de Diego, Alfredo Cosimarro y equipo Radio del Plata los saluda. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, doctor. El planteo es esto. ¿Qué tenemos que esperar? Porque ya están acelerándose los tiempos. Sí, pero no va a ser todo tan rápido, ¿eh? ¿Qué tenemos que esperar? Porque ya están acelerándose los tiempos, doctor. El planteo es esto. ¿Qué tenemos que esperar? Porque ya están acelerándose los tiempos. Sí, pero no va a ser todo tan rápido, ¿eh? El 30 de noviembre terminan las ordinarias, el 10 de diciembre asumen los nuevos legisladores, y esto se va a discutir en extraordinarias, que es todo el verano. Ok. Así que no vamos a tener inclusive proyecto de reforma laboral formal, escrito, terminado, hasta dentro de un tiempo. Ok, el planteo era hoy era una de las consultas que yo siempre hago. Me dicen, no, pero va a tener esto, va a tener otro. Yo hasta ahora no vi ningún borrador. Por eso lo consultamos a usted para algunos trazos generales que pueden estar discutiéndose, y yo sé que en definitiva todo se discute cuando tenés el proyecto ingresado en el Congreso. Exactamente. Además, es muy importante lo que usted acaba de decir. La reforma laboral no puede ser por decreto. Tal cual. Tiene que ser por ley en el Parlamento. Entonces, esto va a ser debatido con los gobernadores, esto va a ser debatido con la representación empresaria, la representación sindical, de modo tal que falta mucho camino por recorrer. Básicamente, la reforma tiende a modernizar el sistema laboral, es decir, nuestra ley de contrato de trabajo, que ha cumplido con una función importantísima de reunir todos los derechos que estaban dispersos en la legislación, es del año 1975, o sea, ya cumplió 50 años. Claro. En esa época no existía el celular, no existía ni siquiera el fax. Entonces, es una ley que no está pensada con los principios y los enunciados de la posguerra, de la posguerra del 45, o sea, estamos hablando de una legislación que ya puede ser considerada prehistórica. Absoluto. Entonces, el primer objetivo de la ley es modernizarla, porque hoy ya lo estamos viviendo todos. Ustedes todavía no, pero en muchos medios periodísticos la información está reemplazada por la robótica, por la informática, y no está más el periodista que antes hacía el informe de del clima, de lo que fuera. La mayoría de los textos vinculados con informes que son objetivos los transmite un robot, en fin. La robótica, la informática y la inteligencia artificial están avanzando sobre todo en los ámbitos laborales, y entonces nuestra legislación tiene que adecuarse. Doctor, ¿cuáles serían los trazos fundamentales o principales en que se estaría trabajando? Mire, entendemos que esto, insisto mucho para la gente que nos está escuchando, esto va a tomar forma una vez que tengan un proyecto presentado. Puede haber muchísimas modificaciones de aquí hasta que empiece el debate. Sí, pero yo le digo cuáles son cosas que no van a poder dejar de estar. A ver. La primera y la más importante es que nosotros tenemos 10 millones de personas que están en la clandestinidad. Es decir, en el trabajo que vulgarmente se llama en negro. En negro. Entonces, tiene que haber un plan muy agresivo, sumamente agresivo, para tratar de trasladar toda esa gente que está en la clandestinidad a la economía registrada. Ahí se están pensando en eliminar moratorias, y que sobre todo el ingreso al trabajo en blanco sea de costo cero para el empleador y de costo cero para el trabajador. No me pida detalles porque todavía los detalles no están, pero si yo tengo un trabajador en negro que gana 1 millón de pesos, al empleador le cuesta 1 millón y el trabajador cobra 1 millón. Pero si yo lo tengo en blanco, y el trabajador tiene 1 millón de pesos de sueldo,
el trabajador cobra 750.000 pesos y al empleador le cuesta casi 2 millones. Sí. Entonces, el costo laboral también es un tema que hay que atacar, porque la reforma laboral es complementaria de la reforma previsional y de la reforma fiscal. Hay que bajar los impuestos al trabajo, hay que usar unos impuestos al trabajo que sean más inteligentes y menos obligatorios, porque hoy en este momento tenemos aportes y contribuciones que nos convierten en el país más caro de Latinoamérica en materia de cargas sociales. Pero ahí tiene una pelea muy grande que va a ser también con los sindicatos, ¿no? Bueno, por supuesto, porque los sindicatos no quieren claudicar en los aportes que tienen que ver con las obras sociales. Algo de razón tienen, porque las obras sociales se usan cotidianamente. Entonces, no es que uno puede tener un uso de la obra social cada tanto. La enfermedad inculpable y la maternidad son cosas frecuentes, y por lo tanto, si la obra social no tiene ingresos, el sindicato obviamente va a hacer el reclamo. En la parte jubilatoria va a ser el reclamo el ANSES y el Estado, porque no le alcanza el dinero para pagar las jubilaciones que hay en este momento. Y así en cada caso vamos a tener que tocar algunos intereses. Pero yo creo que si se hace una presentación armónica con un sistema de blanqueo que sea enérgico y contundente, se va a lograr lo que han logrado otros países, que de 30% de economías negro, como le pasó a Francia, Italia o España, sobre todo después de la guerra, pasen a tener hoy 12%, 11% de economías negro, que es el porcentaje tolerable en todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Es descabellado pensar en que esta reforma incluiría un perdón a la situación fiscal de usted las empresas. Usted ha puesto el dedo en la llaga, porque justamente lo que yo vengo sosteniendo en los debates con algunos de los que están participando de la reforma es que el pasado hay que perdonarlo totalmente, porque si uno no perdona el pasado, esa mochila es impagable para una pyme. Es muy bueno, a ver, lo considero importante en función de la situación, mirando para adelante. No se legisla para atrás sino para adelante, pero solamente con una ley, pongamos, del olvido, del perdón o algo por el estilo, ¿no? Sí, usted piense que todo esto que estamos hablando está sujeto al crecimiento. Sí. Y la única fuente generadora de empleo genuino es el crecimiento económico, con reglas claras de juego, de forma competitiva, que además genere confianza. Nosotros tenemos un backup de 50 años de haber generado desconfianza porque no cumplimos con nuestros compromisos internacionales. Entonces, para convencer a un inversor de que ponga plata en la Argentina, y bueno, nos tenemos que convencer que el país ha cambiado y que tenemos autoridades que están dispuestas a fijar reglas de juego que no se van a modificar. Doctor Martín Canay, ¿cómo le va? Recién Alfredo decía, se legisla para adelante, no se legisla para atrás. Hay un debate que se está dando, es qué tipo de derechos ya van a ser adquiridos por los trabajadores y no se van a poder cambiar, y qué tipo de derechos se pueden cambiar. Las normas nuevas, ¿qué va a pasar con esas normas nuevas para los trabajadores que ya están trabajando? Bueno, es una pregunta clave la suya. Primero, los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales no se tocan. Por lo tanto, no vamos a tener el debate sobre derechos fundamentales, porque eso van a continuar. Para los viejos trabajadores y para los nuevos. Para los nuevos puede llegar a haber algún instituto que genere modificaciones, y para los viejos estas modificaciones van a requerir la conformidad del trabajador. Ejemplo, el banco de horas, ¿no? Si yo pongo un banco de horas donde la jornada promedio es 48 horas, pero los días hay días de 6 horas y hay días de 12 horas, voy a tener que tener la conformidad del trabajador, y además estos tipos de banco de horas se negocian por vía de los convenios colectivos, así que también va a tener que tener la conformidad del sindicato. Entonces, por eso hay cláusulas que son operativas y otras cláusulas que son programáticas. Las cláusulas operativas son cuando la ley se aplica inmediatamente, por ejemplo, el periodo de prueba de 6 meses. Las cláusulas programáticas son las que requieren de otra norma, por ejemplo, el convenio colectivo, para poder para poder implementarse. Y después, hay una discusión académica que viene de muchos años atrás, de cuáles son los derechos adquiridos y cuáles son los derechos en expectativa. ¿No? O sea, los derechos adquiridos son todos aquellos
que se van consolidando fundamentalmente a través del tiempo. Okay. Por ejemplo, la antigüedad. Okay. Si yo tengo derechos originados en la antigüedad, por ejemplo, la cantidad de días de vacaciones, esos derechos no se pueden tocar. Por más que cambie para el nuevo trabajador otro tipo de vacaciones. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, fíjese usted con el sistema de las vacaciones, Sí. anoche tuvimos un debate en la tele que fue muy interesante porque había dirigentes sindicales de primera línea, y las vacaciones, hoy el 40% de la gente que trabaja en blanco tiene 3 semanas de vacaciones. Sí. Nadie puede tener 3 semanas de vacaciones seguidas por el mundo que estamos viviendo. Entonces, el fraccionamiento de las vacaciones le asegura al trabajador el goce completo, Okay. y las puede dividir en fracciones de 7 días o tomar 14 días, por ejemplo, en la época de temporada. Y una alta, semana. y 7 Una semana días al invierno, por Sí. ejemplo. Entonces, el fraccionamiento de las vacaciones es de beneficio recíproco. En todos los casos va a intervenir el sindicato en representación de los trabajadores, y en todos los casos que estamos hablando se menciona que los cambios se tienen que hacer por convenio colectivo. Entonces, la verdad que los pasos que hay que seguir después de la reforma es ver cuál es el producto resultante, ¿no? Es decir, nosotros como especialistas en derecho del trabajo sabemos que una vez que se pensó una ley y se escribió, después tenemos que ver cuáles son los resultados de esa ley. Y muchas de estas leyes, por ejemplo, las multas ahora derogadas por la ley de base, se crearon para combatir el trabajo en negro, y se crearon en el año 1991. Entre el 91 y ahora el trabajo en negro se triplicó, o sea, las multas no sirvieron. Okay. ¿Y qué pasará, no sé si qué tipo de reforma para el tema de las indemnizaciones? Y si va a haber, o si hay una reforma con las indemnizaciones, si va a haber una diferencia entre los nuevos trabajadores y los que ya están trabajando. No, la indemnización por despido no cambia. Okay. El último borrador que yo vi es un mes de sueldo por año de antigüedad, con fracción mayor de 3 meses, se toma la mejor remuneración y se multiplica por los años de servicio o fracción mayor de 3 meses. Así que una persona tiene 20 años de servicio, tiene 20 meses de indemnización por despido. Claro. Entonces, eso no cambia ni para atrás ni para adelante. Lo que hay circulando es una versión, que yo no lo vi en los papeles, pero es una versión, de fijar un límite de 10 años a la indemnización por despido. O sea que si uno tiene 20, cuando llega a 10 ya no va generando más salarios. Vas a cobrar 10 sueldos más el aguinaldo más las vacaciones. Y si pasa eso, ¿va a haber una diferencia entre los nuevos o los viejos o no? No, lo que pasa es que esa versión es falsa. Ok. Y le explico por qué. Si yo tengo una persona que tiene 20 años de antigüedad, el derecho a la antigüedad es un derecho adquirido, no es un derecho en expectativa. Entonces, si yo lo topeo en 10, me va a reclamar los 10 que faltan judicialmente y lo va a ganar. Y al final... Entonces, para lo que es la mochila, no hay ninguna posibilidad de ponerle tope. Y para el futuro, si yo le pongo tope, ¿sabe cuándo va a tener efecto esto? En el 2035. Claro. Porque los nuevos van a tener un tope cuando cumplan 10 años. En el 2035 no sabemos si la Argentina va a existir en este planeta. No, es verdad. Diego, una preguntita. No lo permita. No, pero cambió el trabajo. Van a estar todos robots, chicos, no se le paga nada. De Diego Nora Brioso, ¿qué tal? Buen día. Una pregunta. La inteligencia artificial no solamente nos va a reemplazar, sino que nos va a gobernar. ¿Nos va a gobernar en 10 años? Sin duda. Exacto. No, una preguntita con respecto a esto, si en realidad esta figura nueva que se está formando sería la que hoy, parecida a la que hoy sería fuera de convenio para algunas empresas. O sea, que no está el sindicato, que tenés algo como quizás un poco más de sueldo, con otros beneficios, también otras obligaciones. ¿Esa sería un poco la figura? Sí, es para todo, porque el estar dentro de convenio tiene la ventaja de que hay un sindicato que lo representa. El que está fuera de convenio se le aplica la ley de contrato de trabajo en forma integral. Claro. Por lo tanto, va a ser igual para todos. Perfecto. Y una preguntita. Además, acuérdense que el fuera de convenio tiene más capacidad de negociación que el que está dentro del convenio. Ajá. No, porque cuanto más es la jerarquía y conocimiento de la persona, mayor es el poder de negociación con el empleador. Dos cosas. Dentro del margen de incorporaciones de personal, es considerado en blanco la persona que factura, porque es una calidad, es autónomo. Sí, el monotributista. El monotributista. A eso voy.
¿Va a haber algún límite en base a eso, en función de No. Mire, en la ley, en la legislación laboral se aplica un principio que es el de el principio de primacía de la realidad. Uh-huh. Y les hago una adivinanza para ver si ustedes me ayudan con... A ver. A ver. Yo tengo un aparato que tiene caldera de locomotora, chimenea de locomotora, cabina de locomotora, tiene ruedas de fierro y anda sobre rieles. ¿Qué es? Un carruaje. No, mentira. Con tren, claro. Una locomotora. Bueno, el poder de deducción de ustedes está impecable, veo. No confíe tanto en nosotros, que hay veces que... Pero le pasa lo mismo con el trabajador. Si el trabajador tiene horario de trabajo, está subordinado a órdenes e instrucciones, tiene jornada limitada, tiene remuneración una vez por mes o cada 15 días, y sigue órdenes e instrucciones, está subordinado, es decir, todas las figuras que hacen a la primacía de la realidad, que caracterizan al trabajador, no es trabajador autónomo. Claro. Ahora, si tiene pico, si tiene... Ha crecido el trabajador autónomo de 1 millón a 2,5 millones por otra razón. Porque hay muchísimos emprendimientos individuales, eso por un lado, y por otro lado son autónomos todos los trabajadores que pertenecen a las aplicaciones y a todo lo que son transporte de personas, o sea, Cadify, todas estas marcas que tienen transporte. Todos esos trabajadores son autónomos. O sea, hacen factura, hacen factura. Al ser autónomo sería... No, el trabajador monotributista no necesita hacer factura, cobra por su desenvolvimiento, y de hecho es así. Cada vez que un trabajador de aplicación o un trabajador de estas cadenas de vehículos que hacen transporte de personas factura, el trabajador, el organizador se queda con una comisión y el trabajador cobra la mayor parte porque hizo el servicio. Claro, claro. Y por lo tanto, además no tiene las condiciones del... Es decir, si yo manejo un vehículo de esta naturaleza, puedo ir un día, puedo ir otro día, puedo no ir, puedo decir, mire, me tomo una semana de vacaciones o de descanso porque estoy cansado, entonces no hay subordinación. Pero si hay trabajos que es con asiduidad el tema de la factura, voy a eso, porque en definitiva también puede ser un ahorro para el empleador y puede ser tomado de otra manera por parte del trabajador en sí mismo, pero el sindicato. Dejemos de lado los casos de fraude. No, estoy hablando no por el tema fraude. Sí, pero los casos de fraude son importantes porque hasta el propio Estado tiene monotributistas cuando debería tener los públicos. Claro. Entonces, los casos de fraude son importantes, y el responsable de esos fraudes es el Estado nacional, provincial y municipal, que también tiene que poner las cosas en orden. Entonces lo que le quiero decir es, el crecimiento del trabajo autónomo no nos tiene que preocupar si no hay fraude. Claro. Si hay fraude hay que crear las normas antifraude para que ese fraude no exista, y hay un capítulo en la reforma laboral que tiene que ver con las aplicaciones. Y usted... No, digo que usted bien sabe que está en debate también ese tema de la autonomía, entre comillas, de los trabajadores de Rappi, de Uber y todo eso. Por eso no le puedo dar una definición, pero fíjense lo que hicieron en Mendoza. En Mendoza la provincia dijo, no, para mí todas estas aplicaciones son válidas, pero tiene que cumplir requisitos. Si usted transporta a personas, tiene que tener control, tiene que tener carnet profesional, tiene que verificar el vehículo una vez por año, tiene que tener seguro contra terceros y tiene que tener seguros personales. Entonces, ¿qué pasó? El servicio de aplicaciones de transporte de personas en Mendoza es un lujo. Por eso se está debatiendo, a lo que voy es que se está debatiendo también en algunos juzgados y todo eso, esa, entre comillas, autonomía del trabajador de este tipo. Sí, lo que pasa es que la justicia todavía está, digamos, aferrada al pasado. Y entonces no comprenden que hay un cambio de época, y que ese cambio de época no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno del mundo. Fíjese usted que en China y en Estados Unidos, que son los dos países líderes, no hay indemnización por despido. Doctor, ¿Y por qué? ¿Y por qué no hay indemnización por despido? Porque ellos
premian el éxito. Y si una persona es despedida, fracasó, entonces no tiene por qué ser indemnizado. Es decir, son modelos no solamente académicos, sino culturales completamente distintos. Doctor, yo le quiero preguntar una parte que usted dijo, que esto también va casi en sintonía, acompañado de la reforma tributaria. Tiene que ver esto con los derechos y las obligaciones que tiene el empleador y el empleado a nivel impositivo. En función de esto, también sabiendo que los sindicatos llevan una parte importante de los salarios del trabajador. ¿Y cuál sería la reforma que pondría insatisfecho a todas las partes? Bueno, mire, yo le digo las pocas cosas que sé porque esa reforma no está dentro de de conocimiento, pero sé que hay se está estudiando la disminución de los impuestos al trabajo y sobre todo el impuesto a las ganancias, que es un tributo absurdo, que se aplica sobre el sueldo de los trabajadores, sobre niveles salariales que son muy bajos. Para que sea ganancia deberían tener un mínimo no imponible alto. Así que ahí se está pensando en una reforma. Y se está pensando en una reforma de todo lo que son aportes y contribuciones a la seguridad social. Entonces, esas dos reformas son fundamentales para que la reforma laboral tenga éxito. Porque si uno no baja los impuestos de trabajo, nosotros tenemos los impuestos de trabajo más altos de Latinoamérica. Países que están en condiciones parecidas a las nuestras, Chile, Brasil, Colombia, Panamá, México, tienen cargas sociales que son la mitad o un tercio de las nuestras. Y nosotros seguimos insistiendo en tener todas estas cargas sociales que además tienen un destino difícil de determinar, porque, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, cuarta categoría, los fiscalistas me dicen, es fácil de cobrar. Claro, lo tienen al empleador adentro de la jaula, dentro del zoológico.